Buenas tardes, Buenas Inge. tardes, Inge. Sí, se le escucha. Buenas tardes, ingeniero. Chicos, buenas tardes. Chicos, una consultita, por favor, antes de empezar la clase. ¿Ustedes ya tienen definido cuál es la directiva de su curso? ¿Quién es el presidente, vicepresidente, algo? No, Inge, porque Ya, muchachos, vamos a hacer un... Bueno, verán, vamos a hacer una cosa. A nosotros, a nivel de carrera, nos están pidiendo esta información y obviamente yo soy tutor de la mayoría de ustedes. Obviamente hay otros compañeros de otros niveles, pero bueno, en su mayoría son ustedes. Entonces, por favor, me van a ayudar, me van a ayudar. De hecho, de aquí, ¿quién no es mi tutorado? ¿Quién no forma parte de mis tutorías? ¿De curso? No las académicas, las de curso. Entonces, creo que estamos todos, ¿no es cierto? Entonces, por favor, miren, denme un minutito. Aquí les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, me ayudan con la siguiente información. Denme 30 segundos. Ah, por aquí, eso debe estar aquí. Exactamente. Ok, entonces aquí por favor me ayudan. Necesitamos sacar el nombre del presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Ok, entonces por favor, necesito ahí que entre ustedes escojan a sus compañeros. Ahí tienen su tenemos ahí algunas opciones, ¿no? Entonces, ¿ustedes quieren proponer los nombres o propongo yo los nombres? ¿Cómo quieren hacerlo? nosotros. nosotros, Inge, si no habría problema. Ya, ok, entonces hagamos una cosa. Entonces, vamos a escoger 4 nombres, quiero que lo piensen bien. Entonces, si es que alguno de ustedes tiene un nombre de alguna persona en la cual ustedes confíen y vean que es la persona más adecuada, entonces, a ver, necesito el nombre de 4 personas en este momento. ¿Ya? Disculpe, el señor Steven López. Ya, entonces tenemos candidato a Steven López. Listo. ¿Otro candidato o candidata? Ludwig Barriga, Inge. Señor Barriga. Listo. ¿Alguien más? Necesito 2 personas más, por favor. Necesito 2 personas más, por favor. Yo nomino al señor Játiva, Inge. Señor, el nombre del señor Játiva es Giancarlo. Giancarlo, sí. Listo. Y una persona más, por favor. Vean que están solo varones, El debería ser. señor Vladimir Gokunchi, profe. No, debería ser una damita por lo menos. Si tenemos compañeras, entonces por favor, con las compañeras también participemos. Noelia Núñez, Inge. No, yo no. Bueno, les recuerdo, muchachos, que esto es un poquito serio, ¿no? Entonces, tanto las personas que postulan como las personas que les están postulando. ¿Ok? Y si no quiere, pues no hay problema. Jessica, ¿quiere participar? No, Inge, disculpe. Es que necesitamos poner una mujercita por lo menos. Yo digo que Lisbeth, porque ella ya fue antes. Sí, Inge, la señorita Muquinche. ¿Lisbeth está presente? Sí, ¿no? Sí, aquí estoy. ¿Lisbeth quiere participar? No hay ningún problema ahí. Gracias, Lisbeth. Ok.
Entonces, por favor, ahora sí necesito que las personas que están candidatas y que van a formar la directiva son el señor Steven López, Ludwig Barriga, Jan Játiva y Lisbeth McKinsey. Entonces necesito, por favor, los votos de ustedes para poder elegir a las personas. ¿O las elijo yo? ¿Y cómo hacemos los votos, Inge? Ya, entonces yo voy a elegir a las personas que van a formar la directiva. Voy aquí a sortear. Listo, entre 1 y 4. Va presidente. Listo, número 1, Steven López. Va a ser el presidente. Vicepresidenta va a ser Lisbeth. Ok. Listo. Señor Barriga, usted va a ser el tesorero. Y señor Játiva, usted va a fungir como secretario. Ok, entonces denme un minutito. Necesito lo siguiente, entonces, por favor, internamente, si son tan amables, me van a hacer el favor de enviarle la siguiente información al señor presidente. Le van a enviar internamente, por favor, las personas que les acabo de mencionar. En este caso, tanto Steven como Ludwig, como Lisbeth y como el señor Játiva, le van a enviar la información. Le van a enviar la información al señor Steven López de lo que son nombres completos. No, mejor envíenme ahorita. Ahorita me envían mis nombres completos. Me envían el correo institucional. Me envían el número celular. De qué operadora es y el número convencional. Más o menos en este formato. Por el chat ahorita. Por ahorita por el... No importa, si no tiene convencional, no le pone nada, nada más. Ok, entonces por favor, les voy a compartir. Aquí, ok, entonces vamos a ponerlo en este formato, por favor. Me envían en este momento si son tan amables. Al chat de Zoom, ¿cierto, Inge? Sí, por favor. Está deshabilitado, ya les habilito. Déjenme ver aquí dónde se habilita esa cosa. A ver, vamos a ver. Por acá. ¿Seguro? ¿Ahí está habilitado o, o sigue deshabilitado? Sigue deshabilitado, Inge. Ya listo. Entonces me van a mandar acá, por favor, en este momento. ¿Listo? No sé si les llegó el chat ahí. El correo, sí, Inge. Ya, entonces por favor a ese correo envíenme ahorita la información para poder remitir el dato del curso. Por favor.
Ahí está, por favor, para que me puedan enviar ahí los datos. Listo, ingeniero, ya le envié. Señor Barriga, ya me envió la información. Sí, Inge, ya le mandé a Chen. Mm, sí, en este momento me llegó. Gracias.
Ok, muchas gracias. Está enviada la información de su curso. Gracias a los compañeros que de una manera sincera y de una manera respetuosa nos colaboran con este tema. Siempre es importante, muchachos, y es bueno recalcar que las personas que ustedes eligen como representantes del curso siempre deben tener atributos em, que se deben recalcar, ¿no? Positivamente. En este caso, bueno, eh, aspiro y espero que los compañeros que fueron elegidos pues sepan representarlos de la mejor forma, dentro y fuera del aula. Y bueno, chicos, saben que lo importante de esto es siempre hacer las cosas bien, ¿no? Y más cuando ustedes son ya representantes de un curso, de un nivel, em, creo que siempre va a ser positivo que ustedes muestren esa empatía y ese respeto, no solamente por sus compañeros, sino también por los docentes que estamos acá del otro lado, día a día, eh, tratando de formarlos desde la perspectiva de los conocimientos y la ciencia. Entonces, felicitaciones a los chicos que fueron elegidos y bueno, gracias por su respeto y gracias muchachos por haber aceptado esto, ¿no? Esta representatividad de ustedes hacia con el curso. Entonces, muchas gracias al señor Steven López, gracias a Lisbeth, muchas gracias por colaborarnos, Lisbeth. También al señor Játiva y al señor Ludwig Barriga igual, ¿no? Muchas gracias, espero que cualquier cosa que tengan que realizarlos lo hagan de la manera, de la mejor manera y saben que igual cuentan con mi apoyo para lo que sea, muchachos. Listo. El deber que estaba pendiente, ¿para qué fecha habíamos quedado, muchachos? ¿Me confirman? Sí, círculo de Deming, ¿para cuándo quedó? Para hoy me parece, ¿no? Ya. En cambio, el trabajo en grupo, ¿para cuándo quedamos? Para la otra semana, Inge, pero no recuerdo la fecha. Ya, entonces tiene De que hoy ser. en 8 me parece que el 23. Sí, era para el lunes 23, ¿ok? Entonces les voy a habilitar ahorita para que si, por favor, ingresen la tarea, por favor, al aula. Ok. Era en dos archivos diferentes. ¿Qué partecita? No le entendí, por favor. ¿Me puede explicar? Porque había tipo dos consultas de lo que era el ciclo de Deming, perdón, y las empresas que utilizaban metodologías ágiles. Sí, ya les voy a habilitar el de las dos. Espérenme un ratito. Ok. Aquí está. Sí, Inge, nos había mencionado así Sí. en un solo documento, una sola consulta. Entonces divídalas y les voy a dar 5 minutos para que la dividan y me envíen cada tarea independiente. Ujú.
Tienen 20 minutos, yo creo que en 20 minutos. No dije 5, dije que ya les habilito. Ok, están 20 minutos para que puedan hacer eso. Ok, entonces por favor suban los trabajos. Mientras tanto. Y empezamos en 2 minutos. Ok, vamos a empezar. Vamos a revisar el último tema que tenemos pendiente de este primer parcial y tiene que ver con el tema de los enfoques ágiles. Esto es más que nada un parte de todo lo que hemos venido conversando durante todo este primer parcial, un poquito más o menos para que vayamos teniendo en cuenta los tiempos. El próximo día lunes, el lunes 23, entonces tendríamos la entrega del trabajo, ¿sí?
El trabajo en grupo tiene que estar muy bien elaborado, por favor. El próximo lunes, el próximo lunes 23, entonces, como es semana 8, tenemos la evaluación, la vamos a realizar también el día lunes, para que el día miércoles 25 yo les estaría entregando ya la nota, obviamente con todos los aportes calificados, incluido el trabajo que me van a entregar ese mismo día de la evaluación. Entonces vamos a tener la evaluación y la entrega del trabajo el 23 y el día 25 haríamos lo que es la entrega de calificaciones de este primer parcial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de esta última parte, vamos a hablar un poco de lo que son los enfoques ágiles, que es el último tema de todo este primer parcial correspondiente a la materia de lo que es metodologías ágiles. Entonces, dentro de estos enfoques ágiles, vamos a encontrar algunos elementos. Vamos a encontrar algunas, si ustedes recuerdan, luego de la conversación, luego de este acuerdo que tuvo Kenbeck con todos los 17 participantes en esta famosa reunión que se dio para consensuar elementos que de una u otra forma den un nuevo enfoque a lo que es el desarrollo de software, no solamente aparecieron líneas basadas en Scrum, en XP, en Kanban, sino que aparecieron varias líneas más enfocadas especialmente a lo que es el manejo, a la diversidad que tenemos a la hora de manejar un proyecto de software. Entonces, dentro de estos elementos aparecen, dentro de este grupo, por ejemplo, aparece el proceso unificado ágil, que no es otra cosa que la evolución que inicialmente teníamos con la parte de RUP. Entonces, este proceso ágil unificado fue desarrollado aproximadamente en el año 2005. Ustedes se van a dar cuenta que todos estos nuevos enfoques aparecen en una fecha posterior a las reuniones, a la famosa reunión donde se definió todo lo que es el manifiesto ágil y lo que fue la alianza ágil, ¿no? Que también se lo había desarrollado para aquellas fechas. Entonces aquí, dentro de este esquema, aparece el proceso unificado ágil. Este proceso fue desarrollado por Scott Ambler en el año 2005. Previamente, Scott Ambler fue uno de los desarrolladores de otras metodologías, como fue AM y la metodología EUP. Se caracteriza por estar dirigido, básicamente esta metodología se centra mucho en lo que es el manejo de casos de uso. Con pregunta, ¿ustedes ya han desarrollado, han podido construir todo lo que son los diagramas de casos de uso en alguna materia? Vimos un poco el semestre anterior. Ya, perfecto. Entonces, miren, esta metodología se centra mucho en este manejo. Toma como producto principal o como una herramienta para poder definir todo el ciclo de desarrollo de software, se basa mucho en el manejo de lo que son los casos de uso, centrados también en lo que es la arquitectura y obviamente dándole este enfoque de que sea un proceso iterativo incremental. La metodología UP es una forma simplificada de RUP, de lo que habíamos hablado hace algunas semanas, ¿no? Esto, por ejemplo, va a describir un enfoque, dice, sencillo, donde se van a aplicar un conjunto de técnicas y básicamente la idea de este AUP es darle un enfoque a RUP desde una perspectiva mucho más ágil. Algunas técnicas que son usadas dentro de esto, del proceso unificado ágil, incluyen, por ejemplo, lo que es el desarrollo orientado a pruebas, lo que es el modelo de gestión de cambios ágiles y lo que es la refactorización continua de la base de datos. Esto, obviamente, desde un enfoque para incrementar la productividad de nuestro desarrollo de software. Bueno, este proceso unificado ágil, miren, se parece mucho al proceso unificado tradicional, donde básicamente vamos a tener algunas fases como es el origen, la elaboración, la construcción y lo que es la transición. Miren que a diferencia de las fases que nosotros teníamos en lo que es RUP, prácticamente acá tenemos 4 fases. En RUP teníamos, si ustedes recuerdan, teníamos 7 fases iniciales.
Entonces, AUP lo que hace es reducir considerablemente el número de fases, obviamente, para que el proceso sea mucho más corto y estas fases se las va desarrollando por cada una de las diferentes iteraciones. ¿Cuáles son las disciplinas que va a perseguir este proceso ágil unificado? Pues obviamente se va a centrar, una de las disciplinas se basa, por ejemplo, en el modelo, y el modelo lo que nos orienta mucho es a entender el negocio de la organización. Por ejemplo, este es uno de los aportes más significativos que tiene el proceso unificado ágil, porque dentro del desarrollo, dentro de esta fase de desarrollo de software, este modelo, este proceso, esta disciplina, perdón, se va a enfocar básicamente en entender cómo funcionan las cosas dentro del negocio. Y aquí, por ejemplo, debemos entender de que este tipo de procesos, a través de sus disciplinas, comienzan a generar un enfoque muy diferente en la concepción de lo que es el uso y la productividad de los productos de software, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué es lo que sucede? Hagamos un ejemplo sencillo, ¿no? Pensemos en lo siguiente. Asumamos nosotros, por ejemplo, déjenme, voy a traer mi pantallita acá. Asumamos, por ejemplo, de que nosotros vamos a hacer un sistema. Por ejemplo, hagamos algo. Vamos nosotros, en este caso, a hacer un sistema que nos permita, por ejemplo, manejar todo lo que son los procesos de segundas y terceras matrículas en cada facultad. ¿Ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a tener, se me ocurre, una facultad 1 aquí, vamos a tener una facultad 2, de pronto una facultad 3 y una facultad 4. Entonces, digamos que esto básicamente son las facultades que tenemos dentro de nuestra institución. Y pensemos que estos puntitos rojos, en cambio, representan, supongamos, a las personas encargadas de manejar las carreras, la documentación de cada carrera. Es decir, digamos que cada puntito rojo es una persona que representa a la secretaria de cada carrera. Supongamos que en sistemas es Gabriela Flores, porque está Cristina Naranjo, el otro puntito puede ser, me parece que es Alexita Lemus, y así nos vamos a otra facultad y vamos a encontrar a otras personas. Ahora, la pregunta es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, viene un puntito azul acá, que va a ser un estudiante cada puntito azul es un estudiante, como ustedes, y cada puntito azul está encargado de hacer el sistema en cada una de las facultades. Digamos que ese sistema, vamos a hacer un sistema independiente en cada facultad, ¿no? ¿Ok? O pensemos en algo. Cada estudiante va a tomar los requerimientos de cada facultad. Es decir, cada estudiante, ¿no es cierto?, va a ir y va a tomar un requerimiento de cada una de las facultades. ¿Ok? Entonces aquí nos vamos a encontrar con unos escenarios un poco que vale la pena conversar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el momento en que este estudiante se acercó acá a esta persona para levantar los requerimientos y luego se acercó donde esta otra? ¿Qué tal si es que la persona de aquí tiene una forma de pensar? Por ejemplo, ella dice, no, para mí, para hacer ese tipo de cosas es de color morado, y la otra dice, no, eso es un color, para mí es lila. Y de pronto por acá, a ella también es lila, pero por acá ya esta persona no piensa ni lila ni morado, sino azul. Y por acá esta piensa tomate. ¿Me hago entender? Entonces, digamos que cada una de estas personas comienza a pensar o tiene una percepción diferente de cómo se hacen las cosas. No sé si me hago entender. Entonces, este estudiante, cuando él se acerque, por ejemplo, a sacar los requerimientos de cada una de estas personas para poder hacer un sistema, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros, al momento de construir el sistema, puede darse el caso de que cuando nosotros lleguemos, una persona vio el requerimiento como un cuadrado, otro le vio el requerimiento como un círculo, otro le vio el requerimiento como un triángulo, ejemplo, ¿no? Y finalmente alguien le vio el requerimiento de forma de un rombo. Y la pregunta es aquí,
¿quién tiene la razón? ¿Sí me hago entender lo que sucedió? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, como personas encargadas de construir el sistema, luego de recoger la información, ¿no es cierto?, de cada facultad, pues esta primera persona, ¿no es cierto?, definió los requerimientos de que se tenía que construir un cuadrado. Pero el señor de acá, el que hizo el requerimiento con el grupo de aquí, él, después de haber retomado todos los requerimientos, él asumió que es un círculo. Y este señor que está acá abajo pensó que es un triángulo. Y el señor de acá pensó que es un rombo. Ahora, ¿por qué tengo tanta diversidad de criterios a la hora de hablar de un concepto o de un proceso institucional que es igual, que debería ser igual, por ejemplo, para todas las facultades? ¿Por qué sucede eso, muchachos? A ver, ¿quién me puede dar así ya criterios un poco más formales? Yo pienso que cada persona tiene una diferente lógica. Perfecto. Muy bien, Lisbeth, pero ese criterio básicamente es la base de todo el problema. Cada persona de aquí, Lisbeth nos dice, tiene una manera diferente de ver cómo se realiza la actividad. ¿Ok? Y ese es el principal problema. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Y por qué lo relaciono con lo de acá? Porque a veces, muchachos, pensamos que vamos a hacer esto, ¿no? A veces puede darse el caso que venimos, por ejemplo, digamos, a ver un colorcito que sea diferente, este de aquí. Venimos a todos y le decimos, perdón, venimos así y le decimos a todos, ¿no? Listo, está construido el software, aquí está el cuadrado, acá está el cuadrado, acá está el cuadrado y acá está el cuadrado, algo así. Pero estas personas no le ven como cuadrado. Estas personas, unos le están viendo como círculo, como triángulo y como rombo. Y ellos le van a decir, yo no quiero el sistema. ¿Y qué le toca a usted? Esto. Y si le pone círculo, igual, solo uno se va a quedar contento y los demás no. Y así con cada una de las formas, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el principal problema a la hora de construir aplicaciones, muchachos? El principal problema que se da cuando uno está trabajando con este tipo de modelos es el siguiente, que los proyectos de software están siendo creados bajo la perspectiva, o bien en este caso, o bien bajo la perspectiva de este señor, de los usuarios, o sea, sí, sencillo, o bien bajo la perspectiva de esto, o bajo la perspectiva del programador. Pero un programador, como decía su compañera, un programador no va a pensar igual que otro. Entonces, ahí las cosas van a comenzar a diferir. Y acá también, de pronto puede ser que el usuario no esté claro sobre el tema, pero ya el sistema se construyó bajo la visión que él tenía en un punto inicial del proyecto. Entonces, la idea de todo esto es pensar en lo siguiente, ¿no es cierto? Cuando nosotros, y miren lo que dice aquí, y dentro de lo que habla, dice, entender el negocio de la organización. Es necesario nosotros, muchachos, cuando vayamos a construir una aplicación de software, trabajar sobre los Requerimientos. procesos. ¿Sí? Si yo, como universidad, por ejemplo, hagamos el mismo ejemplo. Si yo, como universidad, tengo claro cuál es el proceso, no importa en qué facultad esté yo trabajando. Si esta facultad, por ejemplo, tiene por aquí, digamos así, como base el proceso, perdón, aquí debería ser así cuadradito. Si yo me fundamento en el proceso para trabajar, pues esto va a funcionar. Esto no tiene por qué ser diferente. Igual, si es que esto me baso en el mismo proceso de la universidad, no tiene por qué ser diferente. Y si yo me baso en el proceso en todas las facultades, si me hago entender, entonces yo de aquí sí puedo comenzar a pensar en construir sobre los procesos. Aquí sí yo puedo comenzar a pensar y construir software, ¿sí? Pero el software que yo construya no va a ser algo que se inventó la secretaria o algo que se inventó el programador, sino que no.
El proceso va a definir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Estamos claros? Entonces acá, pensemos, no era ni cuadrado, ni círculo, ni rombo, ni triángulo, sino que digamos, el proceso fue, yo qué sé, vamos a decirle que fue un pentágono. Entonces, este proceso, este software que voy a construir aquí, sí, ha sido de esta forma, ¿ok? Y a este software, ahí sí, sobre el proceso, ¿no es cierto? Sobre este proceso le vamos a ir construyendo uno para cada, o sea, más que nada, ¿no? Ya ni siquiera construir, sino solamente replicar, porque sabemos que el proceso que nosotros necesitamos o que en el cual nosotros nos basamos, que es el proceso o los reglamentos de la universidad, basados, ¿no es cierto?, en los del CES, en lo de las instituciones de educación superior, etcétera, etcétera, todos esos procesos respaldan lo que está haciendo mi software, ¿verdad? Entonces, miren cómo es las cosas. Y esto es un caso real, esto sucede. Por ejemplo, si ustedes preguntan, por ejemplo, ¿cómo manejan? Ahorita mismo, no sé si han visto, ¿no? Están ahí los pobres chicos de nivelación que no pueden entrar a clases y todo eso. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay un proceso homologado, ¿no es cierto? Pero eso no es que vamos a lanzarles piedras y decirles que son malos porque no han hecho eso, ¿no es cierto? Las autoridades o los pobres o las personas que están responsables de hacer el sistema. Pero es un proceso que debe apuntar a esto, si me hago entender. Entonces yo me baso en el reglamento de la universidad y sobre eso levanto mi software. Y como estoy respetando el proceso, entonces eso yo puedo replicar. Porque puede suceder el caso, ¿no? De que yo interprete de una forma y acá en vez de darle este pentágono, vine y le di un cuadrado, un triángulo, un rombo. Pero a la hora de trabajar no les va a servir. Y a veces cuando estamos trabajando en lo que es, por ejemplo, como profesionales de software, generalmente uno dice, ¿no? O escucha lo que dicen, es que yo entendí que era así, y no es así. Eso debe ser desechado de nuestro vocabulario. Entonces debemos de entender que todo esto, todo lo que estamos construyendo aquí, va a responder, obviamente, ¿no es cierto?, a un proceso. Por eso es importante entender esta frase que es tan importante aquí, muchachos, que dice entender el negocio de la organización. Entonces yo, para poder entender si es que yo voy a hacer un software para una institución pública, tengo que basarme en los reglamentos, en las resoluciones, en la constitución, en lo que dice la ley, porque no puedo hacer así un software porque sí. Si voy a hacer un sistema que me ayude a gestionar las terceras matrículas, por ejemplo, en la universidad, tengo que leerme qué dice el reglamento. Si el reglamento me dice, bueno, no porque pueda meter nombres de usuarios y dar un clic en aceptar y que diga aprobar, tiene que funcionar así. No, en muchos de los casos me va a tocar poner, ¿no es cierto?, tener prerequisitos, hablar de tiempos, hablar de plazos. Y si incluso esos elementos no concuerdan o no están de acuerdo, sujetos a lo que dice el proceso, pues mi sistema simplemente tiene que bloquear. O si están dentro, tiene que permitir. ¿Me hago entender? Entonces, recuerden, cuando nosotros hacemos una aplicación de software, debemos sustentarnos o debemos basarnos y apoyarnos sobre los procesos. Y estos procesos que definen la forma de comportarse de mi organización, entender qué hace el negocio. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Inge, digamos, si es que el usuario no tiene muy en claro cómo es el proceso de lo que nos está pidiendo, en ese caso, ¿qué se haría? A ver, ¿qué pasa si un usuario no entiende bien lo que nosotros vamos a construir, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. Sí, algo así. Ok, aquí, por ejemplo, tenemos algunos escenarios. Tenemos algunos escenarios en los cuales nosotros vamos a encontrarnos esto. Y de hecho, muchachos, les tengo una buena noticia. ¿Quién ayuda a que esto realmente funcione? Es la aplicación correcta del usuario.
usuario dentro de las metodologías ágiles. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí me escuchan. Entonces, ¿cómo yo mitigo eso? Mitigo, obviamente, teniendo algunas estrategias y obviamente usando una metodología de desarrollo software ágil que me aporte mucho en lo que es, por ejemplo, este proceso de retroalimentación. ¿Quién me ayuda mucho? Me ayuda, por ejemplo, las historias de usuario. Me ayuda mucho, por ejemplo, definir historias de usuario de manera correcta. Me ayuda mucho manejar de manera correcta lo que son los criterios de aceptación. Me ayuda mucho de que el usuario esté permanentemente con nosotros en las reuniones, en la planificación. Me ayuda mucho que dentro de la metodología de desarrollo de software que yo utilice, esté alguien del negocio que lo tenga absolutamente claro la ruta de lo que hay que hacer. Entonces, en esos escenarios nosotros podemos garantizar o podemos disminuir el riesgo de que de pronto el usuario también, ¿no? Él diga, quiero un cuadrado y al final del momento en que ya tenemos el software diga, no, es que en realidad era un círculo. Existen formas en las cuales nosotros también garantizamos de que, un poquito para guardarnos las espaldas, de que en algún momento también el usuario sea como que no esté comprometido con el proyecto. Es decir, a ver, les hago un ejemplo, ¿no? Ya mañana vienen estos manes del proyecto, bueno, pero bueno, ¿qué importa? Me siento en el proceso de la entrevista para sacar información, él no nos ayuda o está un poco desobligado. Sí, de pronto sí, no, por aquí, por acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para garantizar un poco eso? Como les decía, primero que las historias de usuario tienen que estar sumamente bien hechas con sus criterios de aceptación, tienen que estar muy bien definidos cuáles son los criterios de información que vamos a manejar. Pero hay algo importante. Antes de cada iteración o cuando tengamos la reunión con el usuario, lo más importante, y yo les digo por experiencia, es decirle al usuario, a ver, venga usuario, venga acá un momentito, revise que todo esté bien de acuerdo a lo que usted nos dijo. Si él quiere revisar bien, él va a decir, bueno, mire esto, corregimos eso. Pero si el usuario no quiere revisar bien, en cualquiera de los dos casos, lo que hacemos, muchachos, es hacerle firmar el documento de aceptación de historias de usuario. Entonces, ahí el usuario, el que sea nuestra contraparte, también va a tener un poco de presión. Porque el momento en que lleguemos, por ejemplo, ya a los altos mandos, cuando se esté entregando el software o cuando se entregue una iteración y la gente del negocio, los interesados, los stakeholders vengan a la reunión y digan, ratito, pero esperen, pero eso no funciona así. El proceso es diferente. No es esa secuencia de las actividades. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos a nuestro respaldo en caso de que eso suceda? Un documento firmado en este caso, por el usuario, donde él dice, estoy de acuerdo con lo que ustedes acaban de sugerir. Y es la única forma en que yo le hago responsable, en este caso al usuario, de que se comprometa. Porque puede ser que los jefes o la gente del negocio también digan, bueno, esta vez te equivocaste, pero te volviste a equivocar de nuevo. O sea, ¿qué pasa? No estás trabajando, no estás poniéndole la interés, no estás sugiriendo bien las cosas en el proyecto. Entonces, bueno, una más y gracias. Entonces, miren, pues se puede llegar a esos extremos, pero la vida es así, es igual. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que solventar, porque el usuario puede decir en su momento, y les cuento con experiencia, porque nos ha pasado, que el usuario venga y diga, pero es que yo no dije eso. No, esperen, yo dije otra cosa. Ustedes han entendido mal. Entonces, por eso es importante que de alguna manera quede ese registro de que en algún momento el usuario también aceptó las sugerencias que nosotros estamos haciendo. Entonces, ya más adelante, cuando empecemos ya dentro de 2 semanas, el estudio ya de Scrum, por ejemplo, nos vamos a ir dando cuenta cómo nosotros podemos ir sacando evidencias de todo de todos los requisitos
de todas las interfaces. Antes de programar una línea de código, nosotros ya debemos tener diseñado el sistema, aunque sea en hojas de papel, para que el usuario vea cómo van a ser las interfaces, cómo van a estar los campos de información, qué tipo de información es la que nosotros vamos a ingresar. De esa manera el usuario también va a tener un concepto mucho más claro, porque recuerden, los cambios van a ser inherentes, o sea, van a estar presentes. Pero nosotros debemos tomar estrategias lo suficientemente buenas para minimizar esa cantidad de cambios que van a suceder durante el proyecto, especialmente por aquellos que provienen de lo que es el levantamiento de requerimientos. Entonces, otro aspecto, otra disciplina importante que se enfoca mucho es en el tema de la aplicación, y es justamente transformar este modelo, el entendimiento de este modelo de negocio de las empresas a una herramienta de software que permita, obviamente, ¿no es cierto?, funcionar y que permita automatizar las actividades, en este caso, de un negocio en específico. Tenemos también como una disciplina lo que son las pruebas. Esto obviamente va a garantizar la calidad, ¿no es cierto?, la calidad de la aplicación al momento de ponerla en producción. Tenemos dentro de esto también el despliegue, que es la ejecución del sistema y ponerlo a disposición de los usuarios. Tenemos también un elemento que es la gestión de configuración. A ver, ¿quién me dice qué entienden por gestión de configuración? ¿A qué se refiere la gestión de configuración? Que se vayan teniendo una historia de todos los cambios, quizá. No, eso es gestión de cambios. Gestión de configuración. Es aquello que asegura la calidad, dije, de pronto. No, está muy ambiguo eso. A ver, ¿qué es la gestión de configuración? A ver, cuando nosotros gestionamos, recuerden algo, ¿no? Ya les voy a mandar a leer también otros documentos, hay que reforzar eso. Cuando nosotros estamos gestionando servicios, entendamos algo, ¿no? Un software es un servicio, una aplicación es un servicio, el correo electrónico es un servicio, la base de datos como tal es un servicio. Entonces, cuando nosotros ofertamos servicios, ¿no es cierto?, a un negocio, a una empresa, a una institución, existen ciertos elementos, ¿no es cierto?, donde nosotros debemos tener, como decir, una bitácora para decir cómo se debe o cómo debe funcionar el entorno a nivel de hardware, a nivel de requisitos mínimos de software, para que la aplicación de software que nosotros estamos brindando a manera de un servicio funcione de manera adecuada. Por ejemplo, yo les digo, supongamos, yo les doy un programa que se llama, yo qué sé, cualquier archivo ejecutable.exe. Les doy el archivo .exe y les digo, a ver, instale esto en una terminal Linux en consola. ¿Pueden o no pueden hacer eso? De manera nativa, ¿pueden o no pueden instalar un .exe en Linux? Perfecto, no se puede, es la correcta. La respuesta correcta es no se puede. De manera nativa, sí existen herramientas que funcionan ahí para que me permitan instalar. Entonces, ¿qué pasa si yo digamos, esta es la aplicación, mi aplicación de negocio es un .exe que va a correr, ¿no es cierto? Fue desarrollado en .NET y va a correr sobre los equipos. ¿Y qué tal si yo me creo, ¿no es cierto?, el sábelo todo de la tecnología en la organización y veo que han estado unos computadores Core i7 con 16 en RAM, generación 10 de oferta y compro esos computadores. Pero ¿qué pasa? Que el sistema operativo es Linux. Y quería yo ponerle a trabajar el fin de semana a los de sistemas para el lunes a primera hora tener atención al público con esas máquinas. No voy a poder, porque desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de funcionalidad, no podemos instalar un archivo .exe en Linux. Entonces, ¿dónde yo puedo decir, a ver, necesitamos un lugar, una bitácora donde nosotros vamos a definir
los requisitos mínimos, vamos a definir los entornos, vamos a definir cuáles son los prerequisitos de software, vamos a hablar sobre qué sistemas operativos van a poder trabajar, vamos a hablar, ¿no es cierto?, cuáles son los, de pronto incluso, ¿no?, qué elementos son compatibles, cuáles no. Entonces, toda esa información para yo poder gestionarla es lo que yo debo guardar en estos documentos o en este proceso que se trata de la gestión de configuración. ¿Ok? Entonces ahí yo también tengo que hacer referencia, ¿no es cierto?, a qué elementos voy a tener acceso y qué artefactos son los que vamos nosotros a manipular también dentro de los proyectos, entendiéndose como artefactos a instrumentos que me van a ayudar a mejorar o manejar de una manera mucho más técnica la construcción de mi proyecto. Tenemos también la parte de lo que es la gestión de proyectos y básicamente se enfoca en lo que es la dirección de actividades durante todas las fases para llegar al objetivo principal que es la conclusión del proyecto. Y también dentro de estas disciplinas se habla del entorno, que es apoyar al resto de los esfuerzos para garantizar que el proceso sea el adecuado, ¿no? Lo que es la colaboración continua de los equipos. ¿Qué ventajas tiene este proceso? Pues obviamente el personal siempre va a estar claro de lo que está haciendo, ¿ok? No está obligado ahí a estar entendiendo detalles, sino que el conocimiento de acción es totalmente transversal para todos los miembros del equipo. Otra ventaja importante es la simplicidad, ¿no es cierto? Otra ventaja importantísima es el hecho de incrementar principios ágiles a estos procesos unificados que están dentro del RUP. Es decir, a nuestro viejo RUP lo que le hacemos es incrementarle procesos ágiles para que se adapten a esta nueva forma de trabajo. Otra de las ventajas es centrarse en actividades de alto valor, es decir, vamos a enfocarnos en lo que es realmente importante y no en las cosas que de pronto no lo son. También el hecho de que el usuario, independientemente del hecho de que use este proceso unificado ágil, él tiene la diversidad y tiene ahí sí a lo que él crea mejor y más conveniente, el uso de determinadas herramientas para poder gestionar este tipo de procesos. Y tenemos también que es una de las ventajas es que es de fácil adaptación, está súper orientado a lo que son proyectos web, ¿ok? Tales en los cuales vamos a intervenir con lo que es el código HTML. ¿Cuál es una de las principales desventajas que tenemos dentro de este proceso unificado ágil? Yo siempre digo, ¿no? Cuando un proyecto no nace con esa concepción de servir, o por ejemplo, como decía, cuando uno trata de arreglar algo que nació para otra cosa, pues obviamente no vamos a tener los resultados más esperados, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han visto, les pongo un ejemplo, una analogía. Ustedes han visto, por ejemplo, las impresoras de Epson que son de tinta continua. No sé si las han visto. Entonces, algo que llama mucho la atención de estas impresoras es obviamente que ya digamos, el fabricante, él genera ya esta tecnología para que las impresoras funcionen con esta forma, ¿no? De que nosotros apenas compramos las tintas, que técnicamente es una tecnología mucho más barata a las otras que existen, a pesar de que de pronto la impresora puede costar un poquito más, pero si ponemos, ¿no es cierto?, ese costo-beneficio y analizamos el TCO, ese costo, analizamos, ¿no es cierto?, el retorno sobre la inversión, nos damos cuenta de que es una buena opción en comparación con aquellas impresoras que igual son de otras marcas, como Lexmark, como HP, que no nacieron siendo multifunciones, pero que las quieren adaptar a que funcionen de esa forma. Si nos damos cuenta en el tiempo, la vida útil de esas impresoras es mucho más corta, la calidad de impresión no es tan buena como una Epson, y como siempre digo, ¿no? Si nos ponemos a sumar todos los mantenimientos y las reparaciones
y de pronto a eso le agregamos un concepto de calidad del producto, nos vamos a dar, o no, nos vamos a terminar dando cuenta de que el costo de pronto de haber adquirido una impresora mucho más barata, en el tiempo se constituye en una impresora que me costó mucho más desde la perspectiva del mantenimiento, incluso tomando en cuenta, por ejemplo, estos principios que les digo de la calidad sobre el producto. Entonces, en el otro caso, ¿no es cierto? Sí es verdad, nos cuesta al inicio, la inversión es un poco alta, pero los resultados, vamos a tener los documentos muy buenos, vamos a tener incluso los repuestos en cualquier lado que necesitemos. Sí, incluso, ¿no? La calidad del producto va a ser mucho más elevada que en comparativa con la calidad que nos prestaba o nos brindaba el otro tipo de impresora. Lo mismo ocurre en el software. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el tiempo, no? A este RUP, a este gigante que teníamos ahí trabajando, ¿no es cierto? Se le quiso dar un enfoque ágil para que funcione desde esa perspectiva. No digo que no se pueda, no digo que es malo, no digo que no es algo que no sirve, no me malinterpreten tampoco, pero lo que sí podemos decir es que este tipo de adaptación que se le hizo a RUB para tenerlo como una alternativa ágil para lo que es la construcción de productos de software, como que se convirtió en un producto mucho más pesado que su antecesor. ¿Ok? Y otra de las ventajas que tenemos es que como es un proceso simplificado, muchos desarrolladores eligen mejor trabajar con RUB por tener una disposición más detallada de lo que es el proceso a la hora de construir el software. Otro de los enfoques que nosotros tenemos dentro de lo que es las metodologías ágiles es el Big Design Upfront, el famoso BDUF. Este término generalmente se refiere a la práctica de diseñar la solución completa antes de comenzar la ejecución. Es conocido como el arte de las cosas que no deberían hacerse. Entonces, esta práctica, a pesar de que está definida dentro de estos famosos enfoques, ¿no? Que se los puede implementar, no es una buena alternativa a la hora de trabajar debido a la diferencia de tiempo que tenemos, ¿no es cierto?, entre la presentación del producto y la definición de los requerimientos. Dice que suele ocurrir cuando se sigue erróneamente la idea de comparar entre el área de la construcción civil y el desarrollo de software. Es decir, alguna vez cuando empezábamos de esta clase hablábamos de que el proceso de construcción de software es muy parecido más al hecho de construir, por ejemplo, tornillos, que al hecho, por ejemplo, de construir un edificio. ¿Por qué se parece más bueno, hablemos de la diferencia primero, ¿no? De que generalmente cuando nosotros construimos un edificio, nosotros obviamente definimos, ¿no es cierto?, las columnas, las paredes, definimos incluso estructuralmente, se deben organizar de tal manera estos elementos para que, por ejemplo, la carga de peso, la carga incluso de los pisos que se van construyendo, ¿no es cierto?, uno a continuación de otro, matemáticamente y desde una perspectiva física no se caigan. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? ¿Qué ocurre con el software, no? ¿O qué ocurre en los edificios? En los edificios yo no puedo decir, mire, esa columna que me dejó ahí en la esquina, quítela, póngala al otro lado. No, es una columna. El hecho de que quitemos eso, ¿no es cierto?, va a implicar de que nuestro edificio incluso se pueda hasta caer. Entonces, construir software no es igual que construir este tipo de proyectos, obviamente porque se pierde esa concepción, ¿no?, de empezar desde un punto inicial hasta un punto final en base a una planificación estricta. ¿Por qué sí se parece mucho a los tornillos, no? Porque yo puedo decir, bueno, voy a fabricar, se me ocurre, 1000 tornillos, estoy haciendo tornillos, pero de pronto en el tornillo o en los 100 primeros tornillos me estoy dando cuenta, se me ocurre, ¿no?, de que están muy largos. Entonces yo en el camino puedo decir, a ver,
voy a ajustar esto, le vamos a hacer al tornillo un poquito más pequeño y a partir del tornillo número 100, ya salieron los 100 un poco más largos, pero a partir del 101 los tornillos van a ser mucho más cortos. Si se dan cuenta, yo puedo ir cambiando, yo puedo ir modificando en función de mis necesidades, de mi realidad, este tipo de construcción, ¿no? Pero obviamente tomando en cuenta de que se difiere mucho a los procesos tradicionales de construcción, especialmente en cualquier tipo de proyectos que no sean, por ejemplo, relacionados a la parte de software. Dice que esta idea era muy común hace algunos años, pero hoy en día es totalmente errónea. Miren, aquí y algo de lo que veníamos hablando ya en la otra clase. Dice que según el principio de Pareto, para muchas situaciones, el 80% de los defectos provienen del 20% de las causas. Esto dice también se aplica al desarrollo de proyectos y productos de software. Dice que en proyectos se utilizan métodos como la cascada, la aplicación del principio de Pareto, en los cuales se produce una expectativa o prácticamente que solamente con el 20% de las funcionalidades creadas se puede utilizar, imagínense, en el 80% del tiempo. Entonces, si nosotros vemos ahí ese cuadrito, dice, son las características de uso para productos internos dentro de la aplicación. Y si nos damos cuenta, ¿no es cierto? Le preguntan a los usuarios en esa entrevista del 2002, se hace una entrevista y le preguntan a los usuarios, bueno, usted del 100% esas funcionalidades, ¿cuántas veces o qué frecuencia las está usando? Apenas un 7% de todo el total de funcionalidades y características fueron utilizadas siempre, imagínense en el 7%. Y solo un 13% se las usaba frecuentemente. Entonces, miren, entre las dos, técnicamente estamos hablando de que apenas un 20% de todos estos elementos se les usaba con una determinada frecuencia. Algunas veces, rara vez y nunca constituían el 80%, ¿no es cierto?, de uso del concepto total de lo que era tener este tipo de aplicaciones. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar muchísimo. Y aquí se cumple otro principio que alguna vez lo decía el presidente de Microsoft aquí para Ecuador. Y él decía algo también que luego, ¿no? De algún tiempo, uno de los presentadores del Congreso del año anterior hablaba y decía, ¿no? Que la manera más exitosa de construir software es pensar en la generalización. Porque con la generalización, con ese 20% de cosas semejantes, vamos a cubrir el 80% de las cosas más importantes en el proyecto. Entonces, esto ya lo habíamos conversado hace una clase y aquí nuevamente volvemos a tomar en cuenta, ¿no? Y es importante, es sumamente importante, porque también con el 20%, por ejemplo, si pensamos en la calidad de información o en los aspectos relevantes en cuestión a lo que es la gestión de información, también con ese 20% nosotros vamos a cubrir el 80% de requerimientos o de estadísticas que van a necesitarse a nivel de nuestra empresa. Entonces, un poquito a tomar siempre en cuenta estos aspectos y pensar siempre en estos principios de generalización que van a ayudar mucho a lo que es la gestión de productos de software. ¿Qué desventajas tenemos de estos elementos? Pues obviamente la desalineación entre lo proyectado y lo ejecutado. Al tener, como les decía, esa brecha de tiempo, ¿no es cierto?, es muy difícil que los principios o los requerimientos iniciales de diseño sean, primero, que se los mantenga. Y luego, obviamente, va a ser muy complejo de que en el tiempo estos elementos, incluso, ¿no?, por cuestiones de la parte legal, por cuestiones de normativas, por cuestiones de resoluciones, sigan manteniéndose en el tiempo. Entonces, debemos de entender que eso siempre va a suceder. El otro tema es la aparición de errores. Con el uso de este tipo o esta visión o este enfoque de elementos a la hora de producir software, siempre vamos a tener o va a ser muy común
que surjan errores durante el desarrollo, ya que dice que el equipo está trabajando en seguir un plan que no participó incluso ni siquiera como parte en las fases de definición de requisitos, ¿no? Entonces es muy complejo, especialmente cuando estas brechas son demasiadamente distantes. Otro de los aspectos es la documentación desactualizada. Y después de un tiempo, a medida que crecen las demandas de cambio, también, ¿no es cierto? A medida que surgen los cambios, todo ese esfuerzo que se le dio inicialmente a lo que era la definición de la documentación, pues puede ir quedando un poco deprecada porque obviamente tenemos en el camino nuevos requisitos. También tenemos otras desventajas del hecho de generar residuos. Por ejemplo, cuando una práctica en este tipo de especificación se genera todo el trabajo acumulado antes de cualquier entrega. Esto genera pérdida de tiempo, ya que se detalla una acumulación, una buena parte de la cual va a estar siempre descartada. Entonces, siempre vamos a tener residuos de tiempo, residuos de código, vamos a tener incluso, ¿no es cierto?, vamos a tener un desbalance en lo que es la asignación de tareas a los miembros del equipo en dependencia de los cambios que también surjan a la hora de realizar este tipo de procesos. Otras ventajas que todos estos elementos que venimos conversando desencadenan en una reprogramación del costo, porque vamos a tener que necesitar más tiempo, más trabajo. Puede darse el caso de que también necesite a veces hasta más personal, y eso va a influenciar desde una perspectiva incluso económica sobre el desarrollo del proyecto. Y, por ejemplo, otra desventaja es el hecho de tener estimaciones de falla. Listar todos los requerimientos, ¿no?, para una solución siempre van a ser difícil, porque es muy difícil que en una sola reunión o en varias reuniones incluso, va a ser muy complejo que reunamos toda la cantidad de información que se necesita para arrancar el proyecto. Estimarlos a todos con la expectativa de poder establecer los pasos, obviamente esto va a generar aún mucho más complejidad. Tenemos también la metodología de diseño construccionista conocida como CDM. Ahora, este tipo de metodología fue desarrollado por un investigador de inteligencia artificial que es Christine Torrison, y sus estudiantes de la Universidad de Columbia y la Universidad de Reykjavik desde el año 2004. Esta metodología, en este estudio, se diseña una metodología especialmente orientada a lo que es el desarrollo de robótica cognitiva, comunicativa de humanoides y sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué es cognitivo? A ver, ¿qué entienden por robótica cognitiva? O cuando hablamos de robótica, bueno, sabemos todo lo relacionado a lo que es el procesamiento mecatrónico, ¿no?, entre hardware, software y con un cierto grado de inteligencia. ¿Y qué es cognitiva? ¿O a qué se refiere la palabra cognitiva? Bueno, eso estaría un poquito más orientado a lo que es el machine learning, pero la parte cognitiva siempre va a estar relacionada al manejo de los lenguajes, ¿no?, al manejo de los sentidos. Entonces, es un poquito como ir adaptando ese tipo de conocimiento dentro del área de la robótica. Por ejemplo, Microsoft tiene un servicio que durante algún tiempo puede ser gratuito y luego eso ya le cobran, pero es un servicio que está orientado a lo que es el software cognitivo. Es decir, a través de ese tipo de software usted puede desarrollar, por ejemplo, aplicaciones para poder, por ejemplo, para poder hacer lecturas de huellas digitales, lecturas para identificación de iris oculares, para hacer software que permita hacer, por ejemplo, reconocimiento facial, el reconocimiento de voz. Entonces, todos estos elementos que les estoy listando son elementos cognitivos
que forman parte, ¿no es cierto?, de una infraestructura de software que pueden ser utilizados por las personas que estamos desarrollando software. Entonces, un poquito va por ahí también la parte de los elementos cognitivos, ¿no? Dice que la creación de este tipo de sistemas requiere la integración de un gran número de funcionalidades que deben coordinarse, dice, cuidadosamente para lograr un comportamiento con un sistema coherente. Se basa en el proceso, perdón, se basa, a ver, perdón, aquí se me fue una más. Dice que se basa en el proceso de diseños iterativos que conducen a la creación de una red de módulos de nombres interactivos a través de corrientes explícitas y mensajes discretos. CDM, dice, se ha utilizado para la creación de muchos sistemas de robótica, animación facial, simulación a gran escala y humanos virtuales. Uno de los primeros sistemas de la época es Mirage. Es un humano simulado en un entorno de realidad aumentada que podría, dice, interactuar con la gente a través de la habla y de gestos. Tenemos también lo que es el desarrollo de diseño dirigido, el famoso DDD o el famoso D3. Este, en cambio, es un proceso ágil para crear requerimientos innovadores y nos permite, en este caso, construir mejores soluciones. Básicamente, este modelo DDD trabaja muy de cerca con lo que es de Scrum y con lo que es de Stream Programming para mejorar e implementar este tipo de requerimientos. También, dice, se puede trabajar con procesos no ágiles como RUP. Viene un poquito a ser como un middleware, ¿no es cierto?, lógico, a la hora de trabajar con diferentes tipos de metodologías, de irse adaptando dentro de sus esquemas de trabajo. Este diseño que se llama DDD está basado en la siguiente filosofía. Primero, dice que diseñar es el arte de crear bellas, elegantes e innovadoras soluciones que trabajen en un contexto de usuario y en el contexto del cliente. También nos dice que ningún proceso puede garantizar un diseño mejor. Creando el entorno correcto y grupos de personas es la única manera de traer innovación. Entonces, miren, aquí hay algo interesante. Ningún diseño puede garantizar que los resultados sean exitosos. ¿Qué sí puede garantizar éxito dentro de estos contextos? Es un entorno adecuado y grupos de personas, equipos, grupos de trabajo que trabajen, ¿no es cierto?, de manera continua y pensando siempre en la innovación. El diseño, dice, es un accidente que patalea en la concepción y D3, dice, maximiza las oportunidades de que un accidente ocurra. Y D3 dice que fue originalmente generado por Henry Jacob. También tenemos otro de los enfoques es el famoso DRY o una sola vez, ¿no es cierto? Entonces, este principio de no te repitas o el una sola vez, que se lo puede traducir al español, es una filosofía de definición de procesos que promueve la reducción de la duplicación, especialmente en aspectos relacionados con la computación. Según este principio, toda pieza de información nunca debería ser duplicada, debido a que la duplicación incrementa, dice, la dificultad en los cambios de evolución posterior, puede perjudicar la claridad y crear un espacio de posibles inconsistencias. Basado en estos modelos es que nosotros vamos siempre a ir encontrando, ¿no es cierto?, cada vez con más frecuencia, elementos que son modulares a nuestros proyectos, es decir, elementos en los cuales se evita por completo la duplicidad de información y obviamente se van a centrar en procesos básicos que van a definir, ¿no es cierto?, la codificación o la estructuración de sistemas modulares para evitar que el trabajo que nosotros vamos a construir sea duplicado, sea diversificado. Por ejemplo, uno de los nuevos enfoques que toman este tipo de filosofía, por ejemplo, son las librerías de trabajo como React y como por ejemplo, Vue, que actualmente son dos de los tres puntuales de JavaScript que tenemos a la hora de programación web. Entonces,
¿Qué es lo que ellos hacen, no? En algún momento dijeron, a ver, ¿por qué tenemos que estar programando tantas veces? Primero, generemos un conjunto de librerías. Y cuando ya las librerías estuvieron creadas, dijeron, bueno, entonces ahora hagamos una programación modular. De tal manera que si es que en algún momento nosotros queremos reutilizar uno de los componentes que ya hemos generado, pues simplemente es cosa de coger, arrastrarlo y pegarlo, ¿no es cierto?, dentro de mi código, y eso sencillamente tiene que funcionar. Entonces, un poquito ese es el enfoque de cómo nosotros deberíamos trabajar desde la perspectiva de lo que es el famoso O3. Dice, por pieza de información podemos entender en un sentido amplio desde datos almacenados en una base, pasando por el código fuente, pasando por software hasta llegar a información textual o documentación. Es decir, este principio de este principio DRY o el O3 es totalmente transversal no solamente a las fases de desarrollo o al producto de software en sí, sino también al manejo de la información, incluso llegando a evitar duplicidad en lo que concierne con la documentación. Cuando el principio DRY se aplica de forma eficiente, los cambios en cualquier parte del proceso se van a centrar en el cambio en un solo lugar. Por el contrario, si algunas partes del proceso están repetidas, estos cambios pueden provocar fallos con mayor facilidad a medida de que estos elementos se encuentren constantemente repetidos. Entonces, aquí el principio de todo esto es tener un solo punto de cambio. Tenemos también los métodos desarrollados de sistemas dinámicos o el famoso DSDM. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del DSDM? Dice que el método de desarrollo de sistemas dinámicos fue desarrollado en el Reino Unido aproximadamente en los años 90 por un consorcio de proveedores de expertos en la materia del desarrollo de sistemas de información. Es un método que provee un framework para el desarrollo de software ágil y DSDM se centra en proyectos de sistemas que son caracterizados por presupuestos y agendas apretadas. Es decir, es muy difícil encontrar en los entornos de desarrollo de software, especialmente en nuestro medio, sea local o sea nacional. Es muy difícil encontrar proyectos de software que tengan esta holgura o esta planificación sustancial a la hora de generar un producto de software. Generalmente todos los proyectos están nacen ya atrasados, nacen ya con esa urgencia de trabajar en ellos y generalmente, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del proyecto, incluso muchos de ellos nacen con este enfoque de tener presupuestos cortos. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo podemos nosotros, ¿no es cierto?, desde una perspectiva técnica, sacarle un poquito de ventaja o tener un manejo mucho más adecuado a la hora de generar un proyecto? ¿Y qué alternativas tengo? Pues obviamente este DSDM es una alternativa, este manejo de sistemas dinámicos me va a permitir en cierta forma manejar la contingencia cuando tenga presupuestos recortados y también cuando mis agendas o los tiempos que tengo para el proyecto son demasiadamente cortos. ¿Qué principios encontramos en el DSDM? Pues obviamente involucrar al cliente, dice, es la llave para llevar al proyecto de una manera eficiente y efectiva. Si nosotros no vinculamos, en este caso, al cliente como parte del proyecto, va a ser muy difícil que nosotros podamos concluir de una manera eficiente el producto. Es decir, es muy difícil que en un tiempo corto o en un tiempo en el que nosotros hayamos definido, se cierre ese ciclo si es que nosotros no involucramos al cliente. El cliente va a ser la mejor retroalimentación que nosotros tengamos a la hora de construir un proyecto de software. Yo les comento, alguna vez estuvimos haciendo un sistema y para una empresa X, y esta empresa X, obviamente, para la reunión que tuvimos de planificación, vino el jefe de producción, vino el jefe de empaquetado, vino el jefe de bodega. Bueno, estuvimos con todos los jefes trabajando en la definición de los requerimientos, pero cuando llegamos con el software, cuando
incluso, ¿no es cierto? Habíamos construido todo en función de lo que nos habían dicho estos tres expertos que son los jefes de esta área. Cuando nosotros llegamos a poner en producción y a darle seguimiento al software, ya con la parte operativa, recuerdo tan claro que vino un señor y dijo, lo llamaron porque era la persona con más experiencia entre los operativos, y le dijeron, por favor, pruebe el software y vea cómo funciona. Entonces, cuando el señor comenzó a trabajar y dijo, aquí hay un error, pues nosotros pensamos que era un error de software. Pero el error tenía que ver con el proceso. Y nuevamente, ¿no? Perdón. Acá nuevamente voy a regresar por aquí. Y aquí estuvo el error, muchachos. Aquí. Y no fue el error en el proceso del software, sino fue el error acá, dentro del software, porque este software que habíamos construido difería con algo que estaba diciendo acá el proceso internamente. Entonces aquí se produjo el error y no se sustentó en función del proceso. Obviamente, nuestra forma de generar el software fue, nos olvidamos, o de hecho en esa época no manejábamos así los proyectos, nos olvidamos de esto y nos centramos más en las experiencias de las personas que estaban acá, es decir, le escuchábamos aquí al gerente de ventas, acá al otro gerente de bodega, acá al otro gerente de distribución, pero cuando llegó finalmente el software basado en esta visión que ellos tenían a ponerse en producción, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Comenzaron a saltar los errores aquí dentro dentro de esta fase, ¿ok? Entonces, ¿qué dijo aquí la persona, el cliente, el usuario experto? Dijo, no, esta forma de trabajar es errónea, no se hace así, se hace de otra manera, es diferente. Entonces, eso nos lleva a un escenario, ¿no? Nos lleva al escenario de que si es que nosotros no le vinculamos a la persona que realmente conoce del negocio, de cómo funciona, pues obviamente no vamos a tener resultados efectivos, eficientes y con ello vamos a tener lo que hablábamos hace unos minutos, más tiempo, más recursos, más demora y por ende la curva del mantenimiento va a crecer. Decimos que también este tipo de principios de SDM, el equipo del proyecto debe también poder tomar decisiones importantes. Un poquito, esto se basa, si se dan cuenta, en todo lo que recomienda el manifiesto ágil. El equipo tiene que ser autónomo, que tome decisiones y obviamente debe tener un rol de importancia dentro de este proyecto. El DSDM se centra en la entrega frecuente de productos, que también habla mucho, ¿no es cierto? El manifiesto en lo que en lo que tiene que ver las iteraciones. El desarrollo iterativo, el desarrollo es iterativo incremental, eso ya lo sabemos. Todos los cambios durante el desarrollo son reversibles, es decir, al tener procesos cortos de entrega de productos, si existe alguna falla, pues podemos regresar, ¿no es cierto?, a una fase previa sin necesidad de regresar todo el proyecto. Y nos dicen que la comunicación, perdón, y cooperación entre las partes siempre tienen que ser relevantes, ¿no? Deben estar ahí vigentes y permanentes. ¿Qué requisitos previos debemos tener a la hora de trabajar con DSDM? Pues principalmente tener en cuenta la interactividad de los usuarios y los jefes de desarrollo. Otro aspecto importante es la motivación y la participación entre las partes que integran el equipo. Es decir, la comunicación entre los miembros del equipo con los usuarios, con el usuario, debe ser muy, muy importante y especial, y partiendo que toda esta comunicación tiene que ser muy fluida dentro del equipo. Y, por ejemplo, el intercambio de ideas o de funcionalidades necesarias también es muy importante dentro de este proceso de gestión. ¿En qué situaciones no se recomienda o en qué situaciones no es aplicable este DSDM? Pues obviamente dice, si no existe la aceptación por parte de la dirección y los empleados, es decir, si yo comienzo a desarrollar el software y la parte directriz de mi contraparte no están de acuerdo o no aceptaron, es mejor no construir nada, porque después puede ser que nos toque hacer de nuevo o simplemente el proyecto no corra, no camine y todo se quede ahí.
¿Qué otra situación es aplicable? Dice, consiste en la falta de motivación y participación. Entonces los equipos, como yo siempre les decía, ¿no? Una característica de los equipos ágiles es que siempre tienen que estar motivados. Habíamos hablado, incluso mencionábamos, ¿no? ¿Qué aspectos pueden generar motivación? A ver, recuérdenme en qué aspectos, por ejemplo, producían motivación en un equipo. Un buen ambiente de trabajo, ingeniero. Perfecto, muy bien, un buen ambiente de trabajo. ¿Qué otra cosa? Estar en un buen equipo de trabajo igual. Ya, pero ¿qué hace a un equipo bueno? A ver, acuérdense, ¿qué genera motivación dentro de un equipo? Perfecto, muy bien, ¿no? Sentirse parte de algo es importante. Otra cosa, ¿qué tal si todos están trabajando así y yo no les pago a tiempo? O les pago no lo que se merecen. ¿Eso motiva o desmotiva? Exactamente, una remuneración justa, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay cosas que pueden motivar al equipo. Si yo veo que mi equipo empiezan así como todos los días empiezan motivados a trabajar y les veo que son súper entradores, pero yo veo, por ejemplo, que más o menos a eso de las 11 de la mañana ya les veo un poco como cansados, no cansados, ¿no? Pero ya les veo como sin ideas. Pero como a mí no me gusta que se levanten del escritorio, entonces tienen que seguir ahí. Entonces, por ejemplo, miren, otra cosa que puede ser interesante para los equipos es hacer las pausas activas, ¿no es cierto? ¿Qué tal con, por ejemplo, yo que sé, tener ahí una consola yo que sé, aunque sea un Atari, ¿no? Un Pac-Man, y que por lo menos por 5 o 10 minutos alguien diga, bueno, voy a levantarme, voy a tomar café, o voy a, no sé, a salir, coger aire 5 minutos. Entonces esas pausas activas siempre van a ayudar a los trabajadores y especialmente a los equipos, ¿no? Un ambiente adecuado, como habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Google? Cuando hablábamos de Kruger, cuando hablábamos de estas empresas que se enfocan mucho en tener una visión un poquito diferente a la hora de generar esa atmósfera donde las personas puedan trabajar de una manera mucho más efectiva. Otro elemento es la poca habilidad por parte de los integrantes del equipo. No solamente no solamente es por temas de, no sé, de afinidad o por temas de no sé, de actitud, sino que las personas también debemos demostrar que tenemos aptitudes para hacer las cosas. Es decir, debemos ser personas capacitadas, personas que podemos responder a diferentes escenarios o a diferentes formas de trabajo de una manera lo suficientemente proactiva, diligente a la hora de resolver un trabajo y debemos estar totalmente capacitados para ser parte de estos equipos de trabajo. Y obviamente debe existir un apoyo entre el cliente y el proveedor, porque si no existe este apoyo, ¿no es cierto? Este vínculo, pues va a ser muy difícil que el proyecto funcione y con el proyecto obviamente que este tipo de metodología se adapte a lo que nosotros estamos buscando dentro del proyecto. Bueno, dentro de esto tenemos las fases de este modelo y, por ejemplo, todo parte, ¿no es cierto?, de nuestro estudio de viabilidad, donde nosotros básicamente hacemos el estudio de negocio. En este estudio nosotros vamos a hacer un acuerdo entre fechas, vamos a hacer una identificación de lo que es la iteración, vamos a hacer, por ejemplo, la identificación de los prototipos y luego vamos a hacer nuestro proceso de implementación. Entonces, estas son las fases que nosotros vamos a utilizar y de hecho esta metodología es muy utilizada, es una de las alternativas que tenemos a la hora de trabajar y que brinda muy buenos resultados. Hay otro principio
ese famoso, el principio KISS. Y bueno, aquí, bueno, dice, déjalo simple y bueno, no lean lo último. Dice, o se lo conoce solamente como el principio de déjelo simple, ¿no? Este principio se recomienda o recomienda el desarrollo empleando partes sencillas, comprensibles y con errores fáciles de detectar, rechazando lo enrevesado e innecesario en el desarrollo de sistemas complejos de ingeniería. Este término, dice, es un acrónimo de la palabra en inglés KISS, que corresponde a las iniciales de Keep It Simple, Stupid, pero como en español esto tiene una connotación un poco hasta, puede sonar hasta como grosera, pues obviamente el acrónimo generalmente se lo mantiene como Keep It Short and Simple. Esto o también se le puede definir, tienen otras connotaciones, otras definiciones, ¿no? Aquí lo importante de este principio es, como dice, ¿no? Tratar de evitar manejarlo en sistemas o en partes de desarrollo que sean sumamente comprensibles, donde la cantidad de errores sean bajos y los que existan sean fáciles de detectar. Y obviamente no es muy recomendable para el desarrollo de sistemas complejos o aquellos cuyo escenario a largo plazo sea un poco incierto, ¿no? Entonces es mejor para este tipo de elementos, ¿no? Se basa mucho en sustentar la funcionalidad principal de la herramienta y obviamente tratando de que esto sea mantenible durante el tiempo. Tenemos otro, por ejemplo, que se llama Peor es Mejor. Peor es Mejor o estilo Nueva Jersey es el nombre de una técnica de desarrollo de software o filosofía de diseño en la cual dice la simplicidad en la interfaz y en la implementación es más importante que cualquier otra propiedad del sistema, incluyendo lo que es las correcciones, la consistencia y la completitud. Es decir, aquí nos vale más o tiene mucho más peso, ¿no es cierto? Por ejemplo, la simplicidad de la interfaz y la implementación de la misma, que incluso sobre la consistencia, ¿no? Consistencia, el hecho de que no se caiga. Incluso que es mucho más importante que la fase de cambios o de errores que tendríamos que corregir. Incluso si es que en el dado el caso, las herramientas o las funcionalidades secundarias no se encuentren implementadas. En este caso, como decíamos, simplicidad es el diseño el diseño debe ser simple en su implementación y en su interfaz. Sin embargo, la simplicidad de la implementación es más importante que la de la interfaz. La corrección, dice, el diseño debe ser correcto en todos los aspectos observables, pero ser simple es ligeramente mejor que ser correcto. Consistencia, dice, el diseño no debe ser exageradamente inconsistente, pero en algunos casos la consistencia puede ser sacrificada por el tema de la simplicidad. Se debe eliminar partes del diseño que manejen circunstancias poco comunes. Y la parte de completitud, que se dice que esta puede ser sacrificada en favor de cualquier otra cualidad y de hecho debe sacrificarse siempre que se arriesgue la simplicidad de la implementación. Y tenemos finalmente el Model Driven Architectura o el famoso MDA. Dice que la arquitectura dirigida por modelos es un acercamiento al diseño de software propuesto y patrocinado por Object Management Group. Este MDA se ha concebido para dar soporte a la ingeniería dirigida a modelos de los sistemas de software. Entonces, cuando nosotros vayamos a generar o vayamos a trabajar con modelos o modelos de sistemas de software, pues MDA nos va a ayudar bastante. MDA es una arquitectura que proporciona un conjunto de guías para estructurar especificaciones expresada como modelos. Y uno de los principales objetivos del MDA es separar el diseño de la arquitectura y de las tecnologías de construcción, facilitando, dice, que el diseño y la arquitectura pueden ser alterados independientemente. El diseño, dice, alberga los requerimientos funcionales, casos de uso, mientras que la arquitectura va a proporcionar la infraestructura a través de la cual se hacen efectivos los requerimientos no funcionales, como lo que es la escalabilidad, la fiabilidad o el rendimiento.
Entonces, dentro de este esquema tenemos todos estos enfoques a la hora de implementar desarrollo ágil. Como se dan cuenta, hay muchos caminos, hay muchas aristas, hay muchos elementos que nosotros a la hora de desarrollar un proyecto podemos tomar. Sin embargo, dentro de toda esta curva de aprendizaje que hemos ido teniendo durante estos últimos años, existen algunos modelos, algunos enfoques que consideramos mucho más importantes y estos obviamente no los hemos topado el día de hoy porque van a ser objeto de estudio con una profundidad mucho mayor a partir de la siguiente clase. Pero esa clase ya nos compete para el siguiente parcial. Entonces, dentro de todo esto me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Existe alguna pregunta con respecto a lo que vimos el día de hoy? Cuando ustedes revisen la literatura, van a encontrarse que existen otros enfoques ágiles, hay otros más. De hecho, hemos tratado de sacar los más importantes del día de hoy, pero eso nos abre una consulta. Y esto, por ejemplo, hay una tesis de unos muchachos de la Escuela Politécnica del Chimborazo, donde basado en este análisis que acabamos de hacer nosotros el día de hoy, ellos plantean, por ejemplo, un enfoque de desarrollo. No es una metodología, porque para que pueda constituirse en una metodología, debe entrar a un proceso de validación, donde la experimentación, ¿no es cierto?, de proyectos de software con este tipo de propuestas, deberían tener por lo menos unas 2.000 o 3.000 pruebas, y a partir de los resultados de esas pruebas obtener valores similares, con el objetivo, ¿no es cierto?, de identificar un comportamiento común, y ese comportamiento común la catalogaría como una metodología. Sin embargo, esa propuesta de trabajo hecha por los estudiantes se basa mucho en estos principios que acabamos de hablar. Pero es una metodología que se enfoca mucho a lo que es, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones para videojuegos. Entonces, voy a dejarles como tarea para la siguiente hora que se lean un poquito sobre esto. Van a buscar en una de las tesis de la Politécnica del Chimborazo. De hecho, les recomiendo, o si quieren encontrarlo un poquito más rápido, hay una tesis del desarrollo de un videojuego desarrollado por un estudiante de la técnica de Ambato que se llama, recuerdo, Hussein, acuérdense, así, Hussein. Él desarrolla un prototipo, él desarrolla un prototipo de software de un videojuego. De hecho, es una de las mejores tesis que yo tuve la oportunidad de revisar. Es un proyecto muy bueno. Y él, por ejemplo, como método de trabajo, reutiliza este estudio que hacen estos chicos de la Escuela Politécnica de Chimborazo, definiendo un modelo ágil orientado a lo que es la construcción de videojuegos. Entonces, les invito a que lo puedan revisar, puedan googlear, van a ir ahí a encontrarlo, y obviamente me gustaría que lean cómo está concebida esta propuesta, qué fases tiene, cómo organiza a los equipos, cómo se organizan los equipos o qué recomendaciones dan ellos en la propuesta para obviamente comenzar a construir estos productos en función de los ciclos e iteraciones que también están definidos en la propuesta. Entonces ahí les dejo esa lectura, que lo puedan revisar en este momento. El tema de la tesis no lo recuerdo bien cómo está, pero le pueden buscar aquí la referencia, verán. Aquí voy a verle, debe aparecer aquí. Si yo pongo UTA, Hussein, y aquí le voy a poner videojuego, no sé cómo estará. Aquí está, ¿no? Aquí está, miren, aquí está la tesis de nuestro estudiante. Se llama
Rahman Hussein, ok. Él presentó la tesis el 17 de mayo. Aquí ustedes pueden encontrar el link de la tesis. Y dentro de la tesis, aquí ustedes van a encontrar ¿cómo se le llama? El proceso o el marco de trabajo que él siguió para poder hacer la tesis. Obviamente, aquí está para que puedan encontrar cuál fue el marco de trabajo que fue propuesto por estos muchachos del SPOCH, porque básicamente eso es a ese documento debemos apuntar. Sin embargo, que aquí Hussein sí lo reproduce, pero más que esta tesis, es de la propuesta que hacen los chicos del SPOCH. Eso necesito que lo revisen. Entonces, si se dan cuenta, en la página 29, vamos acá a la página 29, me parece que está por aquí. Página 29. Página 29, perfecto. Página, bueno, más acá abajito. Ok. Ok, entonces aquí ustedes pueden, aquí está, miren. Aquí tengo una propuesta que es la metodología Zoom. Me gustaría que lo lean. Y acá tengo, me parece que es esta mismo, la metodología Zoom o metodología DAP, o es de esta metodología. Es una de las dos, me gustaría que las revisen. No me acuerdo si es la Zoom o la DAF, pero una de estas dos es, y quisiera que la lean, o que las lean las dos. Y aquí ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, la referencia, si ven aquí, perdón. Zoom y DAF. Me parece entonces que es esto. Me parece que es DAF, esta de aquí. ¿Ok? Esta es. Esta de aquí. Entonces vayan, busquen esta tesis. De hecho, le pueden leer también la referencia que hace en este caso el estudiante Hussein para que lo puedan revisar. Y también puedan revisar la propuesta que hacen los estudiantes de la Escuela Politécnica del Chimborazo. Pueden leerlo así rapidito, manera de resumen. Y bueno, y la próxima clase nos vemos el día miércoles. Ahí no les mando como deber, porque esto, bueno, no les voy a calificar lo que van a leer, pero sí les mando a leer. Por favor, lean, revisen, investiguen. ¿Por qué aquí esta tesis se van por Zoom? Pues pero creo que se van por DAF. Revísenlo y luego me cuentan qué es lo que pasó. Y luego se van de aquí a leer un poquito la tesis esa del SPOCH. Y con eso el día miércoles van a tener una idea más clara, ¿no? De qué pasa. Entonces aquí nos leemos Zoom, de aquí leemos DAF y de ahí nos vamos a leer un poquito el esquema de la tesis que está definida en SPOCH y me cuentan ahí los resultados la próxima clase, ¿ok? Entonces vamos a quedar ahí. No se olviden, ¿no? Que esto tienen que leer. Por eso les dejo ahorita para que puedan leer en esta horita, en la hora de la hora AP. Van a leer tanto lo que es Zoom como DAF y van a leer qué es lo que plantean estos estudiantes dentro de su propuesta metodológica a la hora de desarrollar software orientado a videojuegos. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, Inge. ¿Ya? Entonces ahí tienen una horita. En esa horita pueden leer, pueden revisar. Y Dios mediante nos estaríamos viendo entonces el día miércoles, ¿no? Y bueno, y gracias a los chicos nuevamente que forman parte de la directiva. Que tengan una bonita tarde, chicos, y nos estamos viendo el día miércoles, Dios mediante. Una bonita tarde y saludos a todos. Gracias, sí. Gracias, Inge.